Bienvenido a un nuevo episodio de Algo Más que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Esta es una entrevista con Verónica Meneses. Vero es mi editora dentro de Penguin Random House. Ella es la persona que recibió el archivo de mi novela, lo leyó completo, lo editó palabra por palabra y lo convirtió en el libro que hoy está en librerías. Es la persona que decide qué funciona y qué no dentro de un manuscrito, cuál tiene potencial y cuál no. Es la persona que sabe antes que nadie si un libro tiene lo necesario para publicarse o si necesita más trabajo. Y en esta entrevista por primera vez se sienta conmigo a explicar exactamente cómo funciona la edición por dentro. Penguin Random House es parte de lo que en la industria editorial global se conoce como las Big Five of Publishing, las 5 editoriales más grandes del mundo. Cuando hablamos de publicar con una editorial así, estamos hablando de otro nivel. Estamos hablando de que tu libro va a estar al lado y en la misma editorial de autores que todos hemos leído alguna vez en nuestra vida y dentro de un catálogo que se lee en decenas de idiomas, en decenas de países, y Vero trabaja ahí. Vero es editora ahí. Muchas personas que están escribiendo un libro piensan que el trabajo más difícil es terminar de escribirlo. Piensan que una vez que pones el punto final en la última página, el trabajo ya está terminado, pero no es así, porque lo que viene después, eso es lo que realmente transforma ese archivo, ese documento en un libro, y eso es la edición. Y la edición no es que alguien te corrija las comas, eso es simple. La edición es que alguien que lleva años formándose para esto y que ha leído cientos de manuscritos, que entiende cómo funciona una historia desde adentro, que esa persona se siente contigo y te diga: esto funciona, esto no funciona, esto sobra, esto falta, este personaje no se siente real, este diálogo suena falso, o este capítulo hay que eliminarlo. Y eso es exactamente lo que tu libro necesita. Y eso es algo que Vero explica de una manera muy clara en esta entrevista, porque hay una idea muy común entre futuros escritores de que el editor es alguien que viene a pelear contra tu manuscrito, alguien que viene a quitarte cosas, que viene a meter su opinión donde no le corresponde. Y Vero lo dice directamente: el editor no es tu enemigo, es la persona que tú necesitas a tu lado, es tu aliado o tu aliada más importante, es la persona con la que tienes que estar en total confianza, en total transparencia, y la persona a la que le tienes que poder decir: a ver, es que aquí me siento inseguro o insegura, o aquí me está costando, o aquí no sé si esto funciona. Porque cuando esa relación funciona bien, lo que sale de ahí es un libro mucho mejor del que tú hubieras podido hacer sola o solo. Pero también detalla lo que ella ve del otro lado, porque muchos autores protegen su manuscrito y protegen su texto de más y sienten que cada cambio es como lo que mencionaba, como una batalla, y eso le hace un daño enorme a tu libro. Algo que me parece súper interesante de Vero es lo que ella sabe y lo que ella detecta. Ella habla de algo que se llama el olfato editorial, y no es talento innato ni intuición mágica, es como un arte y es el resultado de años de formación después de leer cientos de manuscritos y de trabajar con muchos autores y de entender qué hace que un libro funcione y qué hace que un libro se rechace. Vero puede abrir tu manuscrito en cualquier página y leer un solo párrafo y ya saber si ese libro tiene potencial o no. Y eso es algo que aquí explica. Y como es mi editora, le pregunté qué pasó cuando recibió mi manuscrito. Le pregunté cuál fue su primera impresión honesta al abrir ese archivo, y a partir de ahí nos lleva paso a paso por lo que sucede después de que un autor entrega su manuscrito final. Y cómo es esa primera lectura, qué está buscando, qué está evaluando, cómo decide qué se queda y qué se tiene que cambiar, y cómo un manuscrito pasa por varias rondas de edición antes de convertirse en un libro real y publicado. Para esta entrevista también me senté a revisar el documento confidencial de edición de mi novela, el documento real donde Vero dejó todos sus comentarios y todas sus correcciones y todo lo que marcó, y le pregunté directamente sobre comentarios específicos que me hizo, comentarios que a mí me enseñaron cosas que no sabía sobre escritura y que mejoraron el libro de maneras que yo no hubiera podido ver yo solo. Uno de esos aprendizajes tiene que ver con una palabra que yo nunca había usado en mi vida. Esa palabra es verosímil, y es una de las claves más importantes que vas a escuchar en esta entrevista, porque cuando estás escribiendo un libro, lo que estás haciendo es construir un universo para un lector o para una lectora, y ese universo, sea realista o sea fantástico, tiene que sentirse real, tiene que tener su propia lógica. Y si algo no encaja, si un diálogo suena falso, si un personaje actúa de una manera que no tiene sentido con lo que ya le mostraste al lector, la inmersión de tu libro se rompe y el lector se sale de tu historia y deja de leer tu libro. Y tu trabajo como escritora es estar dispuesta y dispuesto a corregirlo. Hay un momento en la entrevista
entrevista en donde le pregunté sobre un capítulo completo que ella marcó para eliminar y era uno de mis capítulos favoritos. Y la razón por la que ese capítulo no funcionaba es una de las lecciones más valiosas que me llevo como escritor y tiene que ver con la diferencia entre lo que funciona en una pantalla y lo que funciona en un libro. Y aquí lo analizamos juntos. Pero explica cuáles son las habilidades que te hacen mejor escritor y mejor escritora, qué es lo que ella ve en los autores que realmente logran llevar su libro a un buen lugar. Hablamos de inteligencia artificial. Le pregunté si le han llegado manuscritos escritos con AI. Le pregunté cómo los detectan y me explicó cuál es la postura de la editorial y por qué enviar algo así, lejos de ayudarte, rompe la confianza. El objetivo de esta entrevista es que entiendas a la perfección el trabajo editorial, porque tú vas a pasar por ese proceso. Y mi segundo objetivo es que entiendas también cómo funciona una editorial como Penguin Random House, porque un día tú también puedes publicar con este editorial. Si algo he aprendido es que soñar en grande no es irreal, no es ingenuo. Soñar en grande es lo único estratégico, porque si vas a dedicar todo tu cerebro y todo el tiempo que se requiere y toda tu energía a escribir un libro, si vas a hacer todo ese trabajo profundo, demandante y personal de sacar una idea de tu cabeza y convertirla en algo que otras personas puedan leer, ¿por qué apuntar a menos? ¿Por qué no apuntar a que tu libro esté en las librerías más importantes del país y las librerías más importantes del mundo? ¿Por qué no apuntar a publicar con una editorial como Penguin Random House? ¿Por qué no prepararte para que cuando ese momento llegue tu manuscrito esté a la altura? Sé que muchas personas piensan que publicar con Penguin Random House es para personas con un privilegio, que es para personas que ya tienen contactos o que ya están dentro de la industria o que ya tienen un nombre. Y sí, es difícil, es la editorial más grande, los estándares son los más altos, la exigencia es real, pero difícil no significa imposible. Significa que requiere preparación, significa que tu manuscrito tiene que estar trabajado y que necesitas entender cómo funciona este mundo. Y sí, es un lugar, es una editorial exclusiva, pero no exclusiva de dinero, no exclusiva de estatus ni de apellidos, es exclusiva de personas que no se rindieron y de personas que decidieron empezar, de personas que abrieron una página en blanco y se sentaron todos los días hasta terminar, y de personas que se prepararon porque trataron su libro con el nivel de exigencia que una editorial así requiere, porque invirtieron en aprender lo que no sabían, porque entendieron que escribir bien no es suficiente y que hay que entender la estructura, la edición, el mercado, hay que entender cómo presentar un proyecto, cómo construir algo que una editorial quiera publicar, y eso se aprende. No es un club exclusivo al que no puedes entrar, es un nivel al que puedes llegar si decides prepararte para eso, y para eso existe la Academia de Escritores, para que aprendas a escribir con el nivel que tu libro merece, para que tu manuscrito tenga la estructura, la planeación y la calidad que necesita, para que cuando lo termines también sepas exactamente cómo presentarlo y cómo publicarlo. Esa es la tercera edición anual de la Academia, estamos a nada de iniciar. Las inscripciones abren el 2 de marzo solamente para las personas que están en la lista de espera. Hay cupos muy limitados al ser una experiencia una vez al año. Solamente tenemos una semana de inscripciones y las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal de colección gratis. El link para unirte a la lista de espera está en la descripción del episodio. Y esta entrevista no es algo que normalmente tienes acceso a escuchar. No es común que una editora de una de las editoriales más grandes del mundo se sienta a explicar con este nivel de detalle cómo funciona el proceso desde adentro. Cada respuesta de Vero en esta entrevista está llena de conocimiento y aprendizajes que vienen directamente desde dentro de una de las editoriales más grandes del mundo. Si estás escribiendo un libro, si sueñas con publicar o si simplemente te da curiosidad saber qué pasa en la industria editorial, cuando un manuscrito llega a manos de una editora, estás en el lugar correcto. Gracias, Vero, bienvenida. Descubrí que antes de ser editora de Penguin, trabajaste como dictaminadora en la editorial Planeta. Yo no sabía eso. ¿Qué es ser dictaminadora y en qué consiste ese trabajo? Hola Alfonso, muchas gracias por invitarme. Y mira, yo estaba tanto en Planeta como en Penguin haciendo dictámenes. No competían entre ellas porque era para géneros y divisiones distintas, ¿no? En una lo hacía para libros, digamos, comúnmente conocidos como más literarios, y en otro era literatura más dirigida a middle grade y al público juvenil. Era muy distinto y los dos muy entretenidos y enriquecedores. Y básicamente lo que hace un dictaminador es recibir el manuscrito que un editor le comparte. Por supuesto, esto tiene que ser como con total confidencialidad porque es un proyecto que todavía no ha salido, ya sea en el idioma al que se planea traducir, si te lo están mandando, por ejemplo, en inglés, alemán, cualquier otro idioma, o que a lo mejor apenas está ni siquiera terminado, ¿no? Como un proposal
español que está por contratarse en la editorial, ¿no? Y siendo valorado para ello. Y lo que haces es un poco, poniéndolo en palabras muy sencillas, como un book report muy profesional, en el que tú, pues sí, recibes ese manuscrito, lo lees todo, obviamente, a bastante detalle, uno más lecturas, para poder realmente transmitirle al editor o la editorial qué potencial tanto literario como comercial tiene este libro, ¿no? Entonces tú analizas pues cómo está construida la trama, analizas por supuesto como cuestiones de tópicos, tal cual, ¿no? O sea, como sobre todo en el caso más juvenil, ¿no? Que se guía mucho por eso. También tendencias en las que puede, pues sí, entrar muy bien este libro, ¿no? Para el mercado al que está llegando, porque incluso si nosotros pensamos en una tendencia, ¿no? Sobre todo en tiempos de redes, creemos que son bastante globales y bastante uniformes, pero no siempre lo que pega en un país puede pegar necesariamente en México, ¿no? Que era pues para el mercado que yo estaba pensando cuando hacía estos dictámenes. También obviamente otras cuestiones, ¿no? Sobre pues si quiénes están involucrados, qué mejoras se le podría hacer al libro, ya sea de ficción o no ficción, y cómo compite este libro con otros de temas parecidos en el mercado, ¿no? Porque a veces incluso si el libro se siente totalmente original, la verdad es que está compitiendo con muchos otros que son bastante similares y uno tiene que saber pues qué potencial tiene este libro para destacarse allá afuera, ¿no? Y la verdad es un trabajo muy interesante porque también no solamente estás dictaminando si una obra es buena, ¿no? Porque libros buenos, la verdad es que hay bastantes, pero al momento de publicar uno no solo debe de pensar que el libro sea bueno o no, sino a qué editorial está llegando y dentro de ese editorial en qué sello se está pensando, ¿no? Porque pues sí, cada sello tiene también su identidad, su público y pues un libro tiene que poder vivir en eso, ¿no? Y también, pues sí, una editorial no solo evalúa qué tan buen perfil tiene el autor o el libro para ella, sino también qué tanto uno como editor puede contribuir a que esa obra pues encuentre no solo su público, sino que se explote de la mejor manera posible, ¿no? Y que no le hagas un mal al autor, sino que lo ayudes a construir algo realmente satisfactorio. Y en esa época en la que eras aún dictaminadora, ¿cuántos manuscritos leías al mes? La verdad es que variaba mucho porque una cosa curiosa es que, por supuesto, uno va construyendo relación con los diferentes editores con los que trabaja y también llegan manuscritos todo el año, ¿no? O sea, por ejemplo, una editorial puede recibir, o sea, incluso una división, ¿no? Puede recibir 2000 manuscritos en un mes. Bueno, una editorial, me refiero de gran tamaño. Obviamente trabajan con un montón de dictaminadores externos, además de lo que trabajan los propios editores. Pero yo siento que también variaba mucho dependiendo de si había, por ejemplo, ferias en puerta, porque aquellos meses, ponte un mes previo a que suceda una feria, sobre todo las internacionales grandes, hablamos de Bolonia, de Londres, de Frankfurt y de Guadalajara, uno empieza a recibir muchísimos manuscritos de los agentes y scouts y entonces pues el editor se ve en necesidad de valerse de su equipo de dictaminadores para poder revisar todas estas obras. Cuando tú te sentabas a leer un manuscrito nuevo de alguien desconocido, ¿en cuántas páginas ya podías saber si tenía potencial o no? Es que esto siento que va a sonar a que es así como una especie de magia o que es un poco de blog de editor y no lo es para nada, pero de verdad es que uno ya presiente qué tan bueno puede ser un libro con tan solo leer un párrafo y ni siquiera tiene que ser el primero o el último, ¿no? O sea, abrirlo y leer cualquier párrafo ya, o sea, ya de ahí tienes idea de cosas tan, no quiero decir simples porque pues no es simple hacerse de un estilo, ¿no? Y trabajarlo y mantenerlo, pero me refiero como en un nivel más superficial, lo que estás percibiendo tú como lector y ni siquiera un lector profesional, pues es eso, ¿no? Como el estilo. Y uno ya sabe por ese párrafo que lea qué tan bueno o no puede hacer. Pero supongamos que tiene, o sea, que no nos vamos a dejar llevar solo por eso, ¿no? O sea, eso es a veces lo que me basta, pero obviamente pues cuando estás dictaminando y cuando estás editando no te vas a quedar con lo de un párrafo porque sabes que es pues sí, un libro un poco en pañales, ¿no? Que todavía requiere de muchísimo más trabajo de edición, de corrección de estilo, en muchos casos pues también de contenido, ¿no? Y a lo mejor también de estructura, porque luego hay quienes traen un libro que realmente tiene mucho potencial, pero quizá lo mandaron en una etapa muy temprana y hay que reestructurar, hay que investigar más y todo esto. Entonces sí puede sonar un poco así de uno lo sabe de inmediato. Bueno, a ver, o sea, al final creo que sí hay algo que dicen, ¿no? Como el olfato de editor, pues por todos esos
años por una parte la formación profesional y académica y tal, pero también por todo lo que lee uno y luego también todo con lo que trabaja uno, ¿no? Porque yo estoy leyendo ahorita manuscritos e igual y pueden ser muy buenos, pero digo, este es un libro muy bueno, pero muy bueno para haberlo contratado hace 2 años, cuando esto tenía una salida en el mercado y a lo mejor ahora ya no tanto, porque se está hablando de otras cosas. O este libro se está adelantando mucho, pero bueno, ese es un problema feliz porque entonces lo podemos trabajar aún más para que cuando salga con mucha más fuerza, ¿no? A ver, conectado con esto del primer párrafo que me parece súper interesante, tengo dos preguntas y sobre todo una que nunca te he hecho. Puede ser completamente honesta. Cuando recibiste mi manuscrito por primera vez de la novela, que eran como 97,000 palabras en un Google Drive, ¿qué pensaste honestamente? ¿Cuál fue tu primera reacción o tu primera impresión? Porque mi segunda pregunta sobre eso es, batallamos en el primer capítulo, pero mi primera pregunta de esto es, ¿cuál fue tu primera impresión al leer el manuscrito? Lo primero que sentiste al empezar, puede ser súper honesta. Esto es muy interesante porque voy a contestar la pregunta especialmente de que dices lo primero al leer al manuscrito, Ujú. porque digamos ya teníamos una idea de la historia antes de, porque habías llegado con una propuesta de proyecto súper completa, ¿no? Entonces, digamos, ya tenía más o menos idea de iba a ser o lo que podía hacer y claramente ahí veíamos totalmente que había algo, ¿no? Pero en el caso específico de leerlo, mi primer pensamiento fue como, Alfonso piensa como una película. O sea, lo leí y podía ver como el guión para cualquier actor. Y eso me pareció como sumamente interesante, ¿no? Porque por ahí podía ver, por un lado, como toda tu capacidad de storytelling, por otro lado, tu capacidad para construir una imagen o, a ver, siendo quizá un poco obvios para quienes ya te conocen como esta idea de branding personal, pero como si lo estuvieras llevando a un personaje y haciéndole algo así a cada uno de los personajes. Entonces esa fue mi primera impresión. O sea, que tenías como mucha claridad de cómo construir algo en un sentido más cinematográfico Ujú. y entonces, como todo se sentía como un guión, teníamos que llevarlo eso más hacia el libro que hacia el guión, ¿no? Como mencionaba, algo que batallamos muchísimo fue el primer capítulo, que yo estaba contento con todo el libro y me sigue encantando el final y es mi historia favorita. Yo también sabía desde que entregué el manuscrito que el capítulo 1 tenía una falla y el reto con el primer capítulo, como mencionas, es como poder cautivar o atrapar al lector rápido. Al mismo tiempo era importante para mí mostrar cómo funcionaba la mente de Mateo sin caer como que en muchas descripciones gigantescas, que claramente no me gustan mucho las descripciones súper largas. Desde tu punto de vista como editora, ¿qué tan importante es ese primer capítulo para que un lector no cierre un libro? Ya nos mencionabas que tú puedes detectar rápidamente como editora si el libro funciona o no en esas primeras páginas. ¿Qué tan importante es ese primer capítulo para que el lector no cierre el libro? Sí, o sea, justo mientras elaborabas esta pregunta dije, bueno, ahí como que es súper contrastante, ¿no? Que un editor podría agarrar básicamente cualquier párrafo, no tiene que ser el primero, Ok. o cualquier página, ¿no? No tiene que ser la primera y saber que hay algo y incluso no preocuparse, ¿no? Porque como editora leo ese primer manuscrito, veo que hay algo que tenemos que cocinar más en esas primeras páginas y no me aflijo porque sé que, o sea, como que estoy viendo el panorama completo, ¿no? Y sé que hay material y algo valioso con lo que trabajar. Pero para el lector sí es sumamente importante por distintas cosas. Un poco más pensando en, digamos, las herramientas mismas de promoción, si así lo quieres ver, o las mismas herramientas comerciales, pues uno llega a la página de compras de libros físicos por internet de su preferencia y muchas veces tiene como ese pequeño resumen, ¿no? O esas primeras páginas para permitirle un poco tener al lector esa experiencia de cuando va a la librería y tiene esa oportunidad de hojear. Y lo que tiene son las primeras páginas y esas primeras páginas son todo lo que vas a ver del libro, ¿no? Porque no tiene más, o sea, no lo puede hojear más de lo que lo hojea en una librería. Entonces creo que sí es primordial que realmente le diga algo, sobre todo para cautivar su interés lo suficiente para querer leer lo que sigue después de esas páginas muestras, ¿no? Y lo mismo ocurriría en una librería, o sea, si yo agarro y como lector empiezo a leer páginas random o lo que sea y me causa cierto interés y a lo mejor si me regreso a la primera y leo eso, pues entonces sé si voy a querer continuar, ¿no? Y esto ya ni siquiera tiene que ver con las ventas que genera un libro, porque uno puede comprar un libro y nunca leerlo, ¿no? Pero digamos, todas esas personas que ya compraron tu libro van a abrir esa primera página o esas primeras páginas, leerlas y decidir si vale la pena continuar, ¿no? Un poco al estilo también de las series, lo que sucede en el primer capítulo, ¿no? Y bueno, ahora hay muchas conversaciones sobre eso también, ¿no? Sobre tiene que suceder algo increíble antes del minuto 3 para que la gente
vez sí se avienta el capítulo completo y pues funciona un poco igual por la parte comercial, luego por la parte, digamos, de pues sí, sostener esa promesa que se le está haciendo al lector de las primeras páginas y también en el sentido darle una probada de, ok, o sea, aquí no lo tienes todo, pero va a haber algo bueno adelante, ¿no? Y luego ya poniéndonos un poco más románticos quizás, pues hay inicios de novelas, en el caso concreto, ¿no? De tú, yo que escribiste una novela, que son sumamente memorables, o sea, ya sea como por la imagen que logran transmitir, como por la dureza de esas palabras, ¿no? O incluso la extrañeza que logran causar en el lector. Entonces yo creo que sí son súper importantes y creo también que no deben de ser una cosa solo estilística o una cosa solo como de jalarlos, o sea, como por una cosa muy burda. O sea, creo que esas primeras palabras tienen que hacer sentido con el espíritu total de la novela, ¿no? Porque ¿por qué estás decidiendo comenzarlo así? Me quedé en dictaminación. ¿Cuál fue la transición a ser ahora editora de Penguin? Fue un poco curioso porque cuando era dictaminadora estaba terminando la universidad, entonces como que compaginaba un poco pues ya estar cerrando la tesis y todo eso con estar trabajando de dictaminadora y encima era como esta colita de pandemia que creo que fue para todos los que nos graduamos esos años de pandemia como muy extraño, ¿no? Porque el panorama laboral era un poco estresante y bueno, era curioso porque yo en ese momento mi tirada en realidad era como de me voy a estudiar al extranjero, voy a aplicar para este máster y me voy a ir, ¿no? Y de verdad coincidió de manera muy, muy extraña que me metí al LinkedIn y vi la vacante de Penguin, de editor, y dije como, venga, aplico. Y ya, me acuerdo que lo mandé y la verdad veía muy poca oportunidad de que me marcaran porque pues sí, no es la editorial en México y bueno, una de las Big Fire Publishing en el mundo. Y por otro lado, pues a ver, sí había un montón de cosas en las que yo había trabajado durante la universidad con proyectos incluso no pagados porque yo quería hacer de todo, ¿no? O sea, dije investigar, traducir, editar, crear un poco como, pues sí, hacer un poco como de copy, o sea, de verdad de todo, como experiencia, digamos, un poco en todo. Primero me contactó Tania, una chica genial de recursos humanos, y me vio y me dijo, están buscando un perfil mucho más senior. Pero a ver, o sea, como hay algo aquí, ¿no? Tuvimos una entrevista larguísima, larguísima, pero sumamente enriquecedora. Y de ahí tuve otras más entrevistas superiores y colegas. Me acuerdo que me habían dicho como hay demasiadas personas aplicando y quizás si pasa este número de días, chance tienes que dar descalificada porque son tantos que es un poco difícil estar notificando a todos, ¿no? O sea, es como los autores que reciben muchos manuscritos, acá también aplican muchos para el puesto de editor. Sí, o sea, era una locura. De hecho, nada más o sea, el puesto estaba publicado en LinkedIn y estaba también en la página de Penguin que tiene como, sobre todo el grupo editorial, ¿no? Que tiene de todos los países de habla hispana las vacantes que hay. Pero nada más en LinkedIn me acuerdo que aparecía eso de como que han aplicado más de 400 personas o algo así. Yo dije, no, bueno, esto está muy difícil. Y me acuerdo que cada entrevista era más incierta que la otra en el sentido de que, o sea, todos eran maravillosos y las entrevistas eran muy buenas, pero cada vez siento que me preguntaban cosas más raras, ¿no? Que se sentían todavía menos relacionadas unas con otras, pero bueno, obviamente están súper preparados para ello y saben por qué lo están preguntando, ¿no? Pero ya lo último era desarrollar un proyecto que podría tener buena salida comercial, hacer la escaleta, que es pues básicamente un poco como el índice o el cuerpo, ¿no? Como una estructura base de lo que podría ser el libro. Y me acuerdo que ahí sí, o sea, me habían pedido escaleta y como, o sea, como muy general el proyecto, pero yo me acuerdo que me aloqué y mandé o sea, el desarrollo de un proyecto así como 16 páginas y como con plan así y podríamos pedirle a estas personas que colaboraran y podríamos mandarse, o sea, yo dije, vamos todo o nada. Y bueno, había pasado como ese límite de tiempo en el que me podían marcar, bueno, faltaban 2 días. Pero era un viernes y yo dije, ni sábado ni domingo me van a escribir claramente. Me acuerdo que yo estaba en una peluquería y ya como que ya me habían terminado de cortar, me estaban planchando el pelo y eso, y me marcan de un número que no conozco, y casi nunca los contesto, pero lo contesté y era Tania, esta chica, y ya me preguntó como de, hey, ¿cómo te fue con el proceso de entrevistas? Y ¿cómo sientes? Y yo así de, no lo sé, tú dime. Y ya, bueno, me dio la noticia de que me había quedado con el puesto, lo cual me alegró muchísimo, como que no me lo creía en ese momento. Y también, o sea, yo nunca agarro llamadas de desconocidos, pero la agarré. Y todos en mi familia
familia siempre contestan el teléfono, pero justo ese día, o sea, como que yo le quería marcar y contar a alguien y nadie me contestaba. Y solo, o sea, me acuerdo que salí y ya solo me quedé como dando vueltas ahí en el centro comercial, procesando todo lo que había pasado. Y la verdad es que fue maravilloso. El equipo al que llegué, o sea, para empezar, llegué con Andrea y David, a quienes tú conoces muy bien y de hace más tiempo que yo, porque tú ya estabas en la editorial, pero son realmente maravillosos. O sea, creo que no pude haber llegado, digamos, a esa edad con mejores jefes, mejores líderes y mejores guías para aprender todo lo que tenía que aprender en una empresa tan grande encima. Pero bueno, fue como que la mezcla perfecta de todas las cosas y de un plan de vida, digamos, que yo ni siquiera esperaba, en el sentido de que yo estaba con la mente de me voy a ir a hacer el máster fuera. Y bueno, ahora llevo 3 años aquí y estoy muy, muy contenta. Ahora, en esa mezcla que mencionas, investigando tu trayectoria, descubrí algo que me pareció increíble, que creo que fue también factor en este proceso que mencionas. Descubrí que en la universidad tradujiste un libro de Charles Dickens que no existía en español. Descubrí que fuiste parte del programa de honores también en tu universidad. Descubrí que en tu intercambio en Madrid ganaste un premio de excelencia académica, que leíste un libro en una premiación frente a las embajadas de Italia, Francia y México. También vamos a hablar de esto más adelante. Estuviste en Frankfurt representando a Penguin México. Y quiero decirte en este punto que es un honor y me da mucho orgullo que seas mi editora y poder trabajar con alguien que esa es como su manera de preparar las cosas, así como preparaste este proyecto también para la entrevista. Y creo que sin haberlo planeado fue también un factor súper clave en que entendiste súper bien también el personaje de Mateo, porque creo que hay algo también de ti que se parece mucho a él, que es hacer las cosas con excelencia. ¿Por qué te gusta hacer las cosas bien? ¿Por qué te gusta esa excelencia? ¿Cuál es tu filosofía o tu perspectiva del trabajo de hacer bien las cosas? A ver, primero muchas gracias, Alfonso, porque eres sumamente generoso en eso y porque yo también disfruto muchísimo trabajar contigo, lo sabes, y aparte es una delicia porque eres de lo más estructurado, de lo más abierto. Creo que eres una persona como sumamente receptiva, o sea, como que nunca está encasillado en lo que ya sabe, o sea, como que siempre está buscando más y siempre tiene mucha confianza en por qué las personas que están dedicándose a algo están dedicándose a ello, y una persona muy curiosa, ¿no? Entonces yo te Gracias. agradezco mucho todo eso. A ver, sí creo que hay ahí un factor un poco de personalidad a lo Mateo, que tú también compartes, ¿no? Pero fuera de esa cosa, o sea, creo que hay una frase que mi papá siempre dice, que me encanta. Yo recuerdo de niña que a lo mejor siempre me fue muy bien en la escuela, pero tenía de repente, ¿no? Como amigas así que papá era como de, si sacas 7 o si sacas 8 te compro tal cosa, ¿no? Y me acuerdo que yo decía como, qué cosa tan extraña, ¿no? Que les den eso, pero creo que en mi casa más bien siempre eran las cosas un poco como, uno tiene deberes y hay que cumplirlos, pero no en un sentido como estricto ni mucho menos, sino como esta conciencia de trabajar un equipo, ¿no? O sea, mi mamá también todo el tiempo decía como de, somos un equipo, cada quien tiene su parte y cada quien pone su parte, ¿no? Entonces tu papá va a trabajar y yo estoy viendo como por ustedes aquí en la casa, y su única tarea es lo de la escuela y jugar y estar bien, ¿no? Y felices. Todos éramos parte de ese engranaje, pero en concreto hay una frase de mi papá que tengo súper marcada. Es un abogado buenísimo y es una persona de lo más noble y más brillante, y a la vez siento que una persona que cero le gusta el spotlight. O sea, pero para nada. A la vez que veo que muchos de sus colegas admiran muchísimo, ¿no? Y me lo dicen y me lo transmitían desde muy chica. Mi papá vive por esta frase de la satisfacción del deber cumplido. Y suena como muy estricto, no lo sé, tal vez no, pero creo que va mucho con esa característica como muy noble de mi papá y bueno, de ambos, ¿no? De ambos padres, que reconocen como su parte dentro de un todo y no necesitan algo más, ¿no? O sea, no necesitan un premio, un aplauso o algo, o sea, como se sienten bien de saber que sumaron lo que tenían que sumar de buena manera, haber contribuido a, o sea, con otros. Pero también, por otro lado, no sé si realmente alguna vez, o sea, no sé si lo hago de manera tan consciente, es decir, no sé si pienso en excelencia, o sea, sé que me gusta hacer las cosas bien, pero siento que muchas veces es como un resultado un poco orgánico de que soy muy curiosa. Si algo me empieza a interesar, no hay manera de irme a medias, me voy a fondo. Pues sí, me termino involucrando demasiado emocional y mentalmente en lo que sea que logró captar mi atención. Empiezo a ver cada costura y, o sea, cada pequeño detalle y quiero trabajar con eso. Y bueno, creo que ser tan minuciosa y tan curiosa a veces resulta
resulta en tener un cuidado detallado. Si tuvieras que ponerlo en perspectiva, ahora en esta posición que tienes, publicar con una editorial grande es como entrar a una universidad competitiva o como ganar un concurso o como que te acepten en un equipo profesional, o con qué compararías ese proceso que tiene un autor al ser aceptado en una editorial. A ver, sobre todo en el caso de editorial grande, creo que depende un poco de la perspectiva de cada uno de los autores, porque uno, no todo escritor quiere publicar. O sea, hay quienes son muy felices simplemente escribiendo. Y por otro lado, o sea, como quienes publican, creo que muchas veces quien publica está pensando o debería idealmente pensar en por qué quiero publicar, dónde quiero publicar, ¿no? O sea, por qué estoy compartiendo mi manuscrito para que entre en este sello, o sea, con el editor que lleva este sello. Y esto tiene que ver desde editoriales independientes hasta editoriales grandes. Entonces creo que de alguna manera ese sentido de satisfacción de haber publicado en una editorial u otra tiene que ver pues con un montón de cosas, o sea, con principios que digamos, principios intelectuales, culturales, de lo que uno cree sobre la escritura misma, las figuras de editor en las que uno confía, de lo que uno lee y con lo que uno quiere ser comparado. Entonces creo que eso puede variar mucho, pero en el sentido de cómo se percibe Penguin Random House frente a otras editoriales, para muchos sí lo es, como este equivalente a un Ivy League, ¿no? En universidades tienes las Ivy League y en cuestión editorial a nivel global tienes, ¿no? Las Big Five of Publishing. A lo mejor para muchos es muy satisfactorio en el sentido de que han pasado su vida leyendo libros de Penguin porque no es una editorial pequeña, ¿no? Y que encima los han podido leer en varios idiomas. Uno puede a lo mejor haberse comprado un libro de Penguin en algún viaje a cualquier otro país. Entonces eso claramente también va creando cierto vínculo entre el lector y la editorial, o los sellos, o algún sello de la editorial, o varios sellos de la editorial. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque el lector de manera más o menos consciente va creando esa identidad como lector, ¿no? O sea, qué le gusta, qué le interesa, viendo qué autores se publican en qué casas, ¿no? O sea, pues si terminas leyendo más de uno u otro, y creo que con esos referentes, pues los autores son lectores, ¿no? No digo fueron, porque son, o sea, lo siguen siendo siempre para seguir preparando la siguiente cosa que planean publicar. Es también una consecuencia natural, ¿no? Un autor de Penguin probablemente también creció leyendo libros publicados en la editorial, y es sumamente satisfactorio colocarte junto a aquellos a quienes lees, admiras, e incluso también junto a aquellos con los que no concuerdas, pero que sabes que tienen algún discurso interesante, ¿no? Porque ya lo leíste, o sea, es parte de todo este diálogo. Y bueno, tú mismo también lo comentabas, bueno, lo comentábamos un poco, ¿te acuerdas ese día? Porque para quienes no lo saben, el pobre de Alfonso tenía boletos para una presentación de la más reciente novela de Dan Brown, y no pudo asistir porque era su propia presentación de Penguin, y yo le decía, bueno, este es el problema más feliz del mundo, ¿no? Como no puedes ir a la presentación de uno de los autores que te gustan porque es tu propia presentación en la misma editorial. Y perdí el boleto de ese evento de Ámsterdam, pero afortunadamente encontré otro en Toronto. Y fue súper interesante que el mismo libro de Dan Brown tratara tanto también sobre Penguin Random House y que fuera como casi un personaje dentro de la novela. Sí, eso es muy interesante. O sea, creo que incluso también hasta los mismos de editores, ¿no? Se van haciendo personalidades. Ahí sí refiriéndome a la editorial en término global. Ahora, para entender el proceso real, yo te entregué primero ese archivo de Google Drive, te di los permisos. ¿Qué pasa después de eso? Que tampoco le hemos platicado. ¿Lo imprimes? ¿Lo lees en digital? ¿Qué pasa después? En general sí prefiero siempre imprimir y corregir así, pero creo que la naturaleza misma del trabajo y de la manera en que nos comunicamos con los autores, también porque pues muchos no están en Ciudad de México, pues siempre apunta a que trabajemos todo en digital, y también porque como digamos no son pocas las manos que estamos dentro, ¿no? Pues viste también todo el proceso que llevamos con Diana, que es una maravillosa editora, pues es mucho más sencillo, digamos, estar todos literalmente en la misma página y tener las correcciones en un mismo documento y que no se nos vaya a ninguno, ¿no? Creo que en ese sentido, aunque me guste más, o sea, me guste de sensación y eso, hacerlo en impreso, me resulta mucho más útil y mucho más práctico hacerlo de manera digital. Y bueno, lo que sucede a partir de que tú me compartes ese documento es, a mí, como me gusta trabajar, es leerme el libro completo sin detenerme tanto en el proceso de edición. A ver, creo que, bueno, ya que te dedicas a eso, tu cabeza siempre está un poco pensando en qué se podría editar tanto en contenido como en corrección, pero digamos, intento
intento desprenderme un poco de eso porque, pues como sabes, llevamos distintos procesos, ¿no? Y por una parte está el proceso de edición que haces con, por llamarlo de alguna manera, el publisher, y el proceso de edición también que llevamos con edición técnica y con todos los colaboradores externos. Y digamos que todo tiene su propio arte, ¿no? Y en esa primera lectura, como sé que a mí me corresponde trabajar mucho el contenido, intento desprenderme para ponerme un poco en la figura del lector, digamos, el lector que va a comprar el libro, ¿no? No solo yo como lectora, sino el lector que va a comprar el libro y digo, yo también como lector en el sentido de qué estoy disfrutando y qué no, e ir señalando como cosas más a ese nivel como superficial y también tener una visión completa de la historia, porque si me echara a editar desde el minuto uno, yo realmente todavía no sé qué estás haciendo y si es necesario como editora. Como lector lo vas a, sabes que se va a resolver, pero digamos como editora yo no puedo empezar a cambiar sin saber si vas a usar discurso indirecto, pero vas a cambiar algo más adelante, si me estás contando algo en este tiempo verbal que me suena un poco raro, porque eso va a tener un sentido con la voz desde la que se está enunciando y es algo que voy a descubrir que cobra como un sentido también discursivo con la historia más adelante o incluso ya hasta la última página. Entonces por eso no edito en la primera versión, ¿no? Que me mandan y que leo y más bien lo que hago es simplemente enfrentarme al texto y una vez que ya tengo claro todo el material que tienes y ya pude de alguna manera ver los aciertos, flaquezas y los espacios donde tenemos que reestructurar, investigar más o lo que sea, aquí pensando totalmente en ficción, no en no ficción, pues ya entonces puedo meterme de lleno a decir, ok, creo que esto lo podríamos ir haciendo así, ¿no? También no perder pista de nada, ¿no? Porque pues también la complejidad con la ficción es que hay más cabos que atar, entonces tengo digamos, ya también en una segunda lectura estar pensando, ok, o sea, me había dicho que traía una playera roja siempre, cosas tan sencillas, ¿no? Y tan simples como esas que dices, en realidad ya ni siquiera tienen que ver con todo el valor literario, ¿no? Pero lo tengo que cuidar porque si no el libro se ve como que claramente no tuvo ese ojo detallado, ¿no? Entonces, pues estás cuidando eso, ¿no? O sea, primero saber todo el material que tienes para trabajar, luego estar cuidando que todo sea congruente en personajes, tiempos, espacios, nombres que se asignaron para una u otra cosa, porque pues el autor está creando su propio universo. Y luego, ya que a nivel, sí, a nivel trama un poco, o a nivel historia ya está todo pulido, o sea, como en una tercera lectura ya ahí sí me gusta entonces enfocarme mucho más en el estilo, en mantener siempre, no meter más de mi cuchara a tu estilo, ¿no? Como tener muy claro pues sí, el propósito que tú tienes con lo que estás contando, que es algo también que hablamos, ¿no? O sea, como tú estás intentando crear una novela de este tipo o algo más de este tipo o qué quieres contar y por qué lo quieres contar de esta manera, ¿no? Entonces, primero son dos lecturas más o menos sencillas, te estoy preguntando cosas y ya entonces cuando me siento ya a meter todas las correcciones en el que tú ves, ya tengo muy claro el rumbo que debo de tomar para la novela, ¿no? O sea, qué cosas quiero corregir, en qué tono, qué cosas vale la pena tener en discurso directo, qué cosas en discurso indirecto o indirecto libre, en qué tiempos verbales, y vamos a hacer uso como de presente metaléptico en ciertas escenas y por qué, pero ahí ya te lo evidencio más a ti que y ya te digo como, porfa, checa aquí, como si una escena se te está como yendo un poco, ¿no? O sea, como ya me contaste muchísimas páginas de esto y no nos está dando nada ni discursivamente, ni en descripciones, ni en nada, o a lo mejor sí nos está dando algo muy bello, pero no tiene que ver nada con la historia y se siente raro y solo está descolocando al lector, o sea, como ese tipo de cosas. Y luego ya que termina como esa primera edición como contigo, pues entonces llega el proceso de largo y también muy complicado proceso de edición técnica. Involucra pues un montón de cosas, ¿no? Porque por un lado están cotejando, o sea, de manera interna la editorial que todo vaya de manera muy limpia, pero también, por otro lado, están trabajando con todos los colaboradores externos, se manda a preparación, ¿no? Y entonces empieza como esta corrección ortotipográfica y es así como de, pero no le metas más de mano al estilo y no cambies estas otras cosas, no sé, como incluso cosas tan sencillas como de no pongas en cursivas los anglicismos porque está en este contexto más americano y entonces estamos intentando que no le cause esto al lector, ¿no? O sea, como cosas muy específicas, como nos vamos a tomar estas licencias o no, pon especial atención en esto que ya identificamos que flaqueamos un poco en el proceso previo y todas estas cosas, ¿no? Y luego, por supuesto,
todo el proceso de formación, ¿no? De buscar una maqueta atractiva para el texto, atractiva para el lector, tenga sentido tipográficamente, que también tenga sentido en qué tan extensa va a estar la novela o va a percibirse la novela, ¿no? Para intentar no desanimar al lector, ¿no? Y también, digamos, en una novela como la tuya, que tenía por ahí otras cosillas como mails y tweets y esto, o sea, como cuál es la mejor disposición visual, ¿no? Y hacer este balance entre tipográficamente y de maqueta también para el público al que va, como rangos de edad y todo este tipo de minucias que ya te tocó ver. Pero bueno, eso es lo que pasó después de me compartes tu manuscrito. Me puse a revisar el documento de edición y me ponías comentarios que se me quedaron algunos grabados. Cuando algo funcionaba, escribías cosas como acierto en la narración. Y para mí eso era como que un respiro súper enorme. Pero hay una palabra que nunca había usado en toda mi vida y que después de trabajar contigo no puedo dejar de usar, que esa palabra es verosímil. En el documento de edición tú marcabas comentarios constantemente diciendo esto no suena verosímil, hay que cambiarlo. O esa actitud es poco verosímil del personaje. Para mí a veces esos comentarios eran como que ouch, ok, entonces esto se puede mejorar. Y tenía que cuestionarme como el propósito entero de esas escenas o esos capítulos o esos diálogos. Para cualquier persona que esté escribiendo su libro, ¿qué significa que una escena o un capítulo no sea verosímil? Por un lado, como en la parte de los comentarios, creo que siempre es muy importante, y esto no solamente al momento de editar, ¿no? Sino en cualquier trabajo que tengas con alguien, como no solamente señalar los desaciertos, porque creo que eso va haciendo siempre como algo de fricción, ¿no? A ver, dependiendo de cómo se lo toma cada uno puede tener mayor o menor impacto, pero creo que es tan importante señalar las cosas que están muy bien hechas como las que no, ¿no? Creo que siempre intento señalar las partes en las que mis autores realmente hacen algo brillante porque creo que también les sirve un poco de guía, ¿no? Como de, ok, o sea, todas estas cosas las estoy puliendo y tal, pero también esta cosa me sirve y es algo que puedo replicar y a lo mejor es algo que voy haciendo propio, ¿no? Pero luego, por el otro lado, con lo de verosímil, aquí, a ver, hay un montón de autores y de libros de teoría literaria que hablan un poco de esto, ¿no? Pero voy simplemente a bajarlo de la manera más sencilla. Básicamente, si tú como autor estás construyendo este universo para el lector, no importa realmente que ese universo sea el más fantasioso. Tú puedes meter vaqueros y aliens en el mismo libro mientras ese universo que estás creando tenga lógica para el lector, porque lo que pasa es que si algo no se percibe como real, o sea, real, no del mundo real, sino real en ese mundo que estás creando, tú lo que causas en el lector es que se desprenda. Mientras está leyendo, a lo mejor lo tienes súper sumergido, ya está como esta burbuja, ¿no? O sea, para él ya no existe la habitación en la que está, ya no existe la gente que está haciendo ruido alrededor de él, está totalmente metido en el libro y no está tampoco quizá tan consciente de sí mismo, pero si algo no encaja, es como una mancha roja en un lienzo blanco, como esto, ¿por qué? O sea, esto ya no me hace sentido como con la actitud del personaje que me está presentando, o esto no pudo haber pasado en este mundo porque ya me había presentado que este mundo incluso fantasioso se regía por estas reglas, o por otro lado, ¿no? Si estás intentando ser sumamente realista en lo que cuentas, pero realmente una persona se conduciría así en una situación, digamos, no solo se respeten todas las reglas de este mundo, sino que a lo mejor también un diálogo no se sienta muy acartonado o muy caricaturesco, ¿no? Sobre todo cuando se están hablando, como en tu novela, ¿no? De temas románticos y me dejas un diálogo muy caricaturesco o muy inverosímil, entonces chance yo digo, qué cursilería y me da un poco de cringe. O simplemente digo como no me termino de creer el vínculo entre estas dos personas porque está como muy inventado y entonces no siento autenticidad en la dinámica entre estos dos personajes. Entonces va un poco por ahí la cuestión de hacer que cada detalle se sienta verosímil, ¿no? Para que no se le vean los hilos a tu libro, que no se vea cómo está tejido. Quiero contar algo que me enseñaste también durante la edición y que me voló la cabeza y fue un gran aprendizaje también para futuros libros. En el manuscrito original había muchas escenas donde los personajes aplaudían, felicitaban y reconocían constantemente a Mateo, el personaje principal. Y todo el mundo le decía todo el tiempo lo brillante que era.
y tú me marcaste eso a lo largo de todo el manuscrito y me dijiste que había que eliminarlo. Y la razón no era solo que era exagerado, nada verosímil, había algo más profundo y me explicaste que como la novela está narrada por él en primera persona, por Mateo, todo lo que leemos es todo lo que él decide contar. Es decir, que cuando hay un narrador en primera persona realmente no hay un filtro objetivo y que él estaba diciendo contar los momentos en los que lo aplauden y que eso revelaba de su personalidad y me lo dijiste súper claro, que parecía que Mateo tenía una necesidad de buscar validación. Fue algo que pudimos corregir porque yo no quería que el personaje se sintiera así. Me lo explicaste súper bien, como eso de que como el narrador es el que elige qué cosas narrar y qué no de acuerdo a su personalidad. Pero ¿puedes explicarnos un poco eso para quien está escribiendo algo en primera persona? Sí, a ver, no solo para narrador en primera persona, cualquier narrador, por más que se sienta como un narrador omnisciente, por decirlo de alguna manera, ese narrador tiene una intención. O sea, y esto aplica para todo. O sea, puede ser un libro de no ficción médico, puede ser un libro de no ficción político y puede ser un libro de ficción, sí, narrado en primera persona, narrado en segunda persona, con un narrador omnisciente, pero el hecho de que exista ese relato, y aquí sí usando la palabra relato tanto para no ficción como ficción, esta persona tiene una intención, esta persona o el personaje slash narrador o esta presencia del narrador. Y no es gratuita, o sea, no es solamente contar algo por contarlo. Trae como una agenda, ¿no? Y la manera en que construye su discurso no es accidental, va hacia algo, ¿no? Por ejemplo, hay una novela maravillosa que me tocó editar con un colega este año, que se llama Sustancias Incompletas de Giovanna Renni. En la novela tienes a dos personajes que, o sea, esto me parece un muy buen ejemplo, porque en la novela tienes a dos personajes que claramente el chico es mucho más perverso, ¿no? O sea, tienen esta relación, son unos jóvenes en Ciudad de México en los 90 y tienen esta relación que parece que siempre están buscando más adrenalina, ¿no? Y de eso lo lleva primero a una serie de atracos muy al estilo de Bling Ring, de casas así millonarias, ¿no? Lo que pasa acá es que en la novela están Paris y Marion. Paris es un chico como muy apuesto y tal, luego invita a Marion a meterse a estos robos que hace con sus amigos. Y luego en la historia, que no las está contando Marion, a eso voy, pero el caso es que para el final de la novela, de ese punto podría sonar que simplemente estamos viendo un thriller o algo así, pero el caso es que la novela no es thriller, es otra cosa, ¿no? Pero más bien es que si uno se pone a analizar que la narradora es Marion y por qué no los está contando, no es hasta literal la última página que descubrimos que Marion le está contando esta historia a alguien y que entonces hay ciertas cosas que ella está intentando, digamos que si alguien se quedara pensando por qué esta chica me está contando esto, pues entonces podría descubrir que quizá no es del todo una víctima, sino una persona muy, muy perversa. Y eso es interesante, ¿no? O sea, ¿por qué ella quiere pintar a Paris como lo pinta? Porque se retrata a ella misma como se retrata. Y un poco, pues ocurría esto con Mateo, ¿no? Es decir, Mateo no nos está contando su historia de éxito. Mateo nos está contando otras cosas, que dejemos aquí un poco apertura a tus lectores a que hagan ese análisis de discurso. Pero la cosa es que si a veces nos ganaba un poco la mano en que Mateo hiciera mucho énfasis en todas las veces que lo aplaudieron y así, íbamos por una parte a tener un personaje que quizás se retrataba como mucho más inseguro de lo que en verdad era. Y no es que no fuera importante representar esta duda en uno mismo, porque justo para el personaje de Mateo era muy enriquecedora, pero ya se veía reflejada en otras cosas esa parte. Y entonces el hecho de que lo aplaudan podía resultar tanto sumamente inseguro o por otro lado como sumamente ególatra, ¿no? Como sobre todo haciendo clic con el epílogo, que es genial, que dejemos que los demás lo lean, pero ese epílogo es genial. Y tenemos entonces a un Mateo, a través de la historia, Mateo va reconociendo, ¿no? La importancia de ciertas dinámicas que tiene con las personas y que forman parte como de su red de apoyo, por decirlo de alguna manera. Pero si estaba solamente enfocado en el aplauso que le daban, era como de, bueno, o sea, estás totalmente ensimismado, ¿no? Realmente los demás personajes para ti van a ser un vehículo para, ¿no? O sea, como rellenos de tu historia, no personas con las que estás interactuando. Entonces sí, ahí íbamos cambiando un poco porque sí, uno necesita tener esta conciencia sobre el narrador, como autor por lo menos. Había un capítulo completo que lo marcaste todo. Era un capítulo que tenía como propósito mostrar cómo los días de una campaña que sucede en la novela, cómo los días avanzaban muy rápido. Eran escenas cortas que iban pasando como si fuera una secuencia de película, muchas cosas sucediendo a gran velocidad y mostrar como que el tiempo iba pasando muy rápido. A mí me gustaba mucho esa escena, pero un día abrí el documento y vi que estaba con la nota de esta escena la tenemos que eliminar o reformular por completo y casi me da un infarto.
Y me explicaste que eso podía funcionar muy bien en una película, pero que no funcionaba en un libro. Y a ver, mencionabas que sí sé también lo que mencionabas, que mi estilo es como cinematic o como si fuera una serie o una película, pero esta escena sí fue un rotundo no. ¿Puedes explicarnos esa diferencia y por qué ese capítulo no iba a funcionar si lo dejábamos? Y esto va como por el lado de que se puede hacer tal vez en cine o en series, pero no se puede en un libro. O sea, ve, aquí era una mezcla de cosas. Por un lado, lo que hablamos al principio, ¿no? De que esto no se sienta como el guión, sino que se sienta como una novela. Y Ujú. por otro lado, también va conectado como a la voz narrativa de Mateo. Es decir, si tú me estás contando algo a mí, así como Alfonso, digamos que me estás contando la noche del cóctel de autores, no me vas a contar todo de manera lineal de inicio. Muy probablemente vas a elegir como ciertos highlights y vas a elegir como contar una... Quizá de inicio dices, la sala estaba llena y eso ya como que te da una magnitud de cómo era el cóctel comparado como el de otros años, ¿no? Pero no es como comenzó la noche, o sea, porque como comenzó la noche se abrió el elevador y saliste y te registraste, no sé, pero tú le estás dando peso a eso porque a lo mejor quieres poner en perspectiva justo este evento con el de otros años o digamos la cantidad de personas que estaban reunidas con un mismo interés. Y tampoco me vas a contar de todas las personas con las que hablaste, me vas a contar ciertas conversaciones interesantes que tuviste y no en el orden en que va la noche, o sea, a lo mejor puedes decirme que tal autor te expresó su preocupación por la inteligencia artificial y otro te contó, otro ni siquiera era autor, a lo mejor era un ilustrador y te estaba contando que ha tenido menos proyectos este mes, solo así, sin mencionar nada más. Otro más narrador te cuenta de alguna huelga que está planeando, ¿no? Y entonces a lo mejor yo descubro que todo esto me lo estás contando para hacer una defensa de la creatividad, ¿no? Y a lo mejor me estabas poniendo esa escena inicial de tanta gente reunida para recordarme que, o sea, que no todo se reduce a computadoras y cosas útiles, ¿no? Sino a estas interacciones entre las personas, a muchas personas en la industria que no se deben de quedar sin trabajo, o sea, un montón de estas cosas, ¿no? Estás construyendo otro tipo de historia. Y en el caso de las campañas de Mateo, la novela tiene muchos insights políticos muy interesantes, sobre todo en un momento. Creo que incluso la novela es más interesante todavía ahora que hace unos meses por cómo está la cosa, ¿no? Y por el país en el que se desarrolla la historia. Pero que si tú me contabas el minuto al minuto de la campaña, realmente no era interesante para el lector porque no le retrataba más ni sobre la historia, ni sobre la dinámica entre Mateo y Gabriel o Mateo y sus padres ni sobre realmente la tensión política respecto a un tema en específico o una oposición de dos frentes que no comparten, ¿no? Estos ideales y en un momento de ataque de medios y tal. Entonces ese minuto a minuto no nos servía, cosa que en la pantalla sí nos hubiera servido, porque entonces lo que estamos viendo no es un repaso de entrevistas, sino más bien lo que estamos viendo es todo el esfuerzo que está haciendo Mateo con Gabriel para poner ciertas discusiones en la mesa. O a lo mejor sentarse en un sillón súper afligidos porque hay más en juego. Y entonces no solamente están pasando los minutos, sino que estamos viendo en ese pase de escenas rápido el cariño que se tienen el uno al otro, el interés que tiene cada uno de los colaboradores en esa casa de campaña por hacer bien su trabajo y hacerlo de manera íntegra, el apoyo comunitario que hay, el interés que hay por trabajar con ciertas ONGs, ese tipo de cosas sí lo puedes poner en pantalla y suman al discurso y ahí sí, tal cual, a la agenda política que tenían ellos dos, ¿no? Pero en el libro no. O sea, en el libro solamente se siente como un recuento de hechos y cansaban un poco al lector, ¿no? Pero por otro lado, si me preguntaran, ¿el primer manuscrito de Alfonso era malo? No. El primer manuscrito de Alfonso es lo que él tendría que darle a una productora que se acerca y le dice que quiere llevar su libro a pantalla. Porque ahí ya tienes claros encuadres, o sea, pero súper claros. Encuadres, colores y quiénes están en cada escena, el tipo de espacios en los que sería ideal grabar, incluso efectos especiales, ¿no? Que tendrá cada una de las escenas. Y entonces creo que de alguna manera eso es como a grandes rasgos como ver que dos textos no es que sean malos, solamente van hacia dos lados muy distintos, ¿no? Y unas cosas funcionan en otro y otras no. Tú que conoces este proceso de cerca y que editaste mi novela palabra por palabra, ¿hay algo de mi proceso como escritor que te haya llamado la atención tanto para bien o para mal, positivo o negativo, que creas que le pueda servir a alguien que esté escuchando esto y puede ser negativo o positivo?
Por ejemplo, en el sentido de algo sumamente, pensemos en cinematic, no todo es negativo o positivo porque, por ejemplo, en ese caso, quizá muchos podrían sentir como, ay, no, aquí hay un desacierto, ¿no? En que Alfonso lo haya escrito así, porque entonces no se siente como libro y ya, o sea, como este libro será descartado, ¿no? Y no, porque a lo mejor también estamos en una época en la que muchas novelas se están llevando a pantalla y sabemos que las productoras tienen intereses en unos u otros temas, o sea, como dependiendo de las tendencias que hay, ¿no? Y a lo mejor es muy por el contrario, puedo decir, ok, esto va a servir, o sea, que tenga esta cosa cinemática va a servir, a que quizá haya más interés porque, o sea, es adaptable de manera muy fácil a pantalla. Por ejemplo, ahí es como una cosa que me pareció curiosa y que no es ni acierto ni desacierto, o sea, simplemente es como separar un poco, ¿no? Y fuera de, digamos, el manuscrito como tal, algo que va a sonar a que es lo común, pero más bien es poco común, y creo que sí es un acierto, y ya lo mencioné hace rato, es como tu capacidad de confiar en quienes sabes que puedes confiar. A veces creo que hay muchos autores que pecan un poco de proteger su texto de más, ¿no? Y a lo mejor a veces piensan que es un poco lucha de la palabra del autor contra el editor, y para nada, ¿no? O sea, como el editor tiene que ser tu go-to person, se tiene que ser una persona con la que tengas una súper relación, que tengas toda la confianza de decirle que esto siento que va así o no, y aquí me siento inseguro y aquí me está costando, o sea, como con total transparencia, ¿no? Y creo que un gran acierto tuyo es eso, o sea, como saber confiar, pero no confiar ciegamente, confiar y preguntar, porque creo que es algo que sí le puede servir a todos los autores, ¿no? O sea, porque, digamos, si tú estás trabajando con una editorial, quiero pensar que es porque confías en ella, ¿no? En el trabajo en el que haces. Entonces, pues ya de entrada muestra esa confianza, ¿no? Que tienes en ese editorial, ese sello, ese editor, ese equipo de trabajo, porque por eso decidiste colaborar con ellos y confiarles tu manuscrito, que no es poca cosa. Entonces, permitir que hagan su trabajo, ¿no? Porque pues tú creo que tienes mucha humildad en ese sentido de decir, ok, yo mi formación fue otra y ahora me he preparado mucho para escribir, pero si estas personas estudiaron específicamente para esto o llevan tantos años formándose y trabajando para estas labores editoriales, entonces me lo están diciendo por algo, ¿no? Y al final estas personas contratan, editan no solo mi libro, sino todos y los ponen allá afuera y los comercializan y les dan una plataforma y todo, ¿no? Y creo que tú eres muy bueno reconociendo eso, o sea, como si estoy trabajando con estas personas es porque saben y aceptaré como todas las sugerencias que vengan, pero también sabes preguntar por qué, es decir, no dices como sí lo cambio y ya, como que te interesas por la razón detrás de cada una de las decisiones, y creo que realmente eso es lo que te termina haciendo mejor escritor, también como para encontrar tu propia voz, porque entonces no solamente estás aceptando cambios a tu manuscrito, sino que estás entendiendo por qué se hicieron esos cambios y estás tú poniendo en la balanza qué te sirve, qué no, qué riesgos y aciertos hay en cada una de esas decisiones y si las quieres para procesos de escritura futuros. Y creo que eso es algo que todos podrían seguir y que aparte ha permitido que también tú y yo trabajemos como trabajamos, ¿no? O sea, como con total transparencia y seguir confiando en el trabajo del otro y también sentirnos satisfechos y, digamos, unidos en el sentido de que sabemos que el otro valora lo que hacemos, que nos tenemos como este respeto y confianza mutua. Sé que también editas los libros de Rodrigo Unda, que estuvo aquí en el podcast también. Su último libro fue El día que vi a la muerte prestar su sombrero. Aparte de editarme Milla, Rodrigo, ¿qué otros libros autores has editado? La lista es larga. Cosa que no hubiera dicho hace 3 años. Rodrigo encima fue creo que tal cual el primer autor que fiché. Recién llegué a la editorial. A ver, en ficción tengo a Rodrigo Unda con un libro de no ficción, que es el libro de los libros, y uno de ficción, que es Cuando vi a la muerte prestar su sombrero. Tengo a Susana Corcuera, sacó Luciérnagas hace un par de años, y ahorita estamos trabajando en una nueva novela que saldrá este verano. Giovanna Reni con Sustancias Incompletas. Eric de Kerpel con El tatuaje invisible. Uriel Reyes con Relatos de la noche. Alma Lozano, que también la conoces, Adrián Chávez con Manual del Español Incorrecto. Uf, hay un montón. Siento que ahorita no voy a terminar de enlistar a todos, pero Yo solo tenía en mente a Alma y a Rodrigo, pero entonces la lista sí es más larga. bastante más larga. Ahora con inteligencia artificial, a mí me pasa en ocasiones que veo mucho contenido, veo un texto, veo lo que sea y ya sea al instante cuando esté escrito con inteligencia artificial. ¿Te ha pasado a ti que llegan manuscritos escritos con AI? Sí.
Es muy raro, pero bueno, quizá a ti te ha pasado, digamos, en creación de contenido porque tienes todo súper claro y en manuscritos, pues también, ¿no? O sea, como estoy leyendo a personas, es muy raro porque incluso puede llegar un manuscrito, digamos, entre comillas, bueno. O sea, bueno, ya sea redactado de manera muy correcta muy correcta, es decir, siguiendo las normas, muy, Perfecto. muy normativo, o puede ser, digamos, una historia buena, digamos, con un plot bueno en general, pero no sé si te ha pasado, me imagino que sí, que es, se sienten un poco sin alma. No, no lo logro explicar del todo, pero se sienten un poco sin alma. A ver, y esto lo he comentado, por ejemplo, con uno de mis autores, que es lingüista, y ya hay análisis sobre eso, ¿no? O sea, como, digamos, análisis lingüísticos sobre la inteligencia artificial. Entonces, hablan de una forma, está construido de una forma, o más bien, quizá no se siente humano por estas cosas, o sea, por la manera específica en la que redacta. La verdad es que también sí suele repetir muchas cosas, me imagino que porque si el prompt puede de repente ser un poco igual para muchos, así de escríbeme. A ver, no creo que lo pidan tan así, quiero pensar que se ponen siquiera a hacer prompts un poco mejores si vas a mandar algo así, ¿no? Pero si le dices escríbeme de una novela que vende un montón y sigue las tendencias del momento, pues probablemente entonces te voy a escribir una novela de romantasy porque es lo que está vendiendo ahorita y lo va a hacer como en términos muy generales, ¿no? O sea, no me consta que así sirve porque no soy ningún experto en inteligencia artificial, pero se siente un poco como si hiciera eso, como que jala sus mejores opciones y tiende a repetirse. Sí puede estar correctamente escrita de acuerdo a normas de ortografía y de sintaxis, pero sí se siente muy, muy acartonada. Entonces, sí nos pasa, no los recibimos, por supuesto, y de hecho hay por contrato, los autores están comprometidos a entregar manuscritos de su propia autoría. Pero la verdad es que creo que también la cosa más triste es que incluso me ha tocado que ya no solo me han llegado manuscritos, sino de repente traducciones, y lo cual se me hace un poco extraño porque digo como, bueno, pero es tu propio trabajo, ¿no? Como si tú eres un traductor, ¿por qué mandarías una traducción hecha con inteligencia artificial? A ver, o sea, lo entiendo en un sentido lógico, en sentido económico y en sentido de tiempo. Obviamente se ahorran un montón de tiempo, pueden tener más proyectos o lo que sea, ¿no? Pero a lo que voy es como de, es perceptible para el editor y eso obviamente desanima al editor de seguir trabajando, ¿no? Contigo porque pues no, o sea, él está contratando un servicio humano, ¿no? Si lo quisiera hacer con inteligencia artificial, lo haría con inteligencia artificial y no queremos hacerlo con inteligencia artificial. Eso es curioso, o sea, nos han llegado manuscritos, nos han llegado proyectos, o sea, es decir, como solamente proposals, han llegado traducciones y bueno, una de los pilares que tiene Penguin a nivel global es defender la creatividad humana. O sea, porque creo que lejos de hacerte un mejor prospecto para la editorial, pues como que ya de entrada estás rompiendo esa confianza, ¿no? Que debes de crear con tu propia editorial, ¿no? O sea, como la primera tarjeta que estás dando es algo que ni siquiera está creado por ti, entonces no lo recomiendo en absoluto. Tengo una pregunta que he estado guardando desde que esto sucedió. Hace poco estuviste en la Feria del Libro de Frankfurt, en Alemania, que tengo entendido que es de las ferias más importantes del mundo y se hace una vez al año. La mayoría de las personas ven una feria de libros y parece que es solamente un evento en donde vas a comprar libros. Pero en Frankfurt pasa algo muy diferente. Pasan cosas detrás de cámaras entre editoriales, agentes, editores, comercios, librerías. ¿Qué es lo que realmente sucede ahí? La Feria de Frankfurt, como bien dices, es no solo una de las más grandes del mundo, es la feria, el evento, ¿no? Para los editores alrededor de todo el mundo. En la Feria de Frankfurt hay mesas y mesas de gente, ¿no? O sea, bueno, para empezar llegas al lugar y son, ¿qué? 6 edificios. Es un centro expositor enorme y en cada uno están sucediendo cosas, ¿no? Sí, obviamente están los stands solamente para venta de libros Que eso y es lo que los el da. público ve. Sí, lo que ya nos está viendo son un montón de reuniones que están sucediendo y no solamente de compra y venta de derechos de libros, sino también de proveedores. O sea, hay stands de empresas de papel, de encuadernación, de acabados, ilustradores, personas que pueden fabricar libros más complejos como pueden ser los libros con pop-ups, ¿no? De verdad es la industria entera reunida. Lo que fui a hacer es que en uno de los edificios está el Wright Center, que es donde está
todas las mesas y es divertidísimo, ¿no? O sea, como así por hileras, todas las mesas de los agentes. Y son citas de media hora en la que estás revisando catálogos, temas que traes pendientes con agencias con las que ya llevas trabajando mucho tiempo. Y siempre es muy rico poder ver, creo, ¿no? A los colegas cara a cara, también cuando van a Guadalajara, porque creo que esa interacción es muy necesaria para medir fuera de un mail y un catálogo y toda esta información que puedes tener impresa, pues el entusiasmo que tiene un agente respecto a ese libro, por cómo te lo está transmitiendo, poder realmente tú tener una conversación, es decir, no solo recibir y tal vez escribir otro mail para contestar, sino realmente tener una conversación de, pero ¿cómo ves esto? ¿Y cómo crees que va a funcionar? ¿Y qué tal que has escuchado, ¿no? Estos días de feria, porque eso también sigue siendo, pese a todos los avances tecnológicos que hay, o sea, sigue siendo un negocio muy boca a boca, no solamente en el sentido de los lectores para recomendarse libros, sino también más arriba, ¿no? De escuchar qué está pasando, que el libro está siendo como el hot shot de la feria en uno u otro género. Bueno, hay agentes, scouts, editores, directores, proveedores, es brutal. ¿Qué viste ahí que te voló la cabeza o qué aprendiste que no esperabas? Esa es una muy buena pregunta, porque creo que en general, aunque sabía a qué iba, porque es lo que hago diariamente, o sea, trabajar con agencias y luego en la feria de Guadalajara siempre llevo una agenda también con agencias, con David, definitivamente no esperaba el tamaño, o sea, no importa cuánto me lo contaran, no esperaba el tamaño de la feria. Creo que algo sumamente interesante es que todos los libros gigantes se venden ahí, no hay otro momento. Y no me refiero a que les vaya mal o bien, o sea, me refiero a los gigantes, estos titanes editoriales, o sea, estos ahí sí poniéndole todas las letras a la palabra de bestseller de cientos y miles de copias, todos se negocian ahí. Es algo como que vale la pena que todo mundo que está en esta industria experimente alguna vez si le interesan todas estas cosas, sobre todo como de negociaciones. Creo que algo también sumamente interesante fue, a ver, es algo que digamos ya sabía, ¿no? Porque de nuevo, aunque sea en mails y aunque sea en Guadalajara, o sea, son cosas que pasan, pero quizá algo que no dimensiona la gente es que, o sea, muchos libros que quizás se van a publicar en 2027, 2028, ya lograron venderse los derechos para varias lenguas en esa feria, ¿no? O sea, en la 2025. Y eso creo que para todos puede parecer una locura, ¿no? Porque a lo mejor tu nuevo libro favorito está escribiéndose. Algo que me pareció súper interesante fue que obviamente también muchos de los editores que están ahí son editores con una larga trayectoria. Personas que verdaderamente sí tienen este, entre comillas, olfato editorial, pero sumamente desarrollado, tanto para anticipar tendencias como para crear nuevos proyectos editoriales y fundar cosas propias y todo esto. Y eso creo que siempre resulta muy interesante porque ves también editores sumamente apasionados con una idea de lo que debería de ser nuestra vocación y ver cómo si no la encuentran en un lugar, entonces la crean, ¿no? Una persona a quien yo estuve así admirada de conocer fue a Sigrid Kraus, es la editora que nos regaló Harry Potter en español. No es poca cosa haber visto eso y es una mujer sumamente, para empezar, sumamente cálida y sumamente amable, pero también súper generosa como en todo lo que sabe, ¿no? Y creo que tener un espacio en el que tienes personas con toda esta trayectoria, pues siempre vale la pena aprovecharlo, ¿no? ¿Qué puedo preguntar? O sea, ¿qué puedo aprender de aquí, ¿no? Y también por otro lado, en cuestión personal, voy con esa disposición de ver qué se está haciendo y no solo aprender qué se está haciendo, sino preguntarme qué se podría hacer de otra forma, qué cosas podría yo llevar a mi editorial y para quienes fueran en otro plan, ¿no? O sea, con un plan más, como te digo, de crear algo, como de, ok, con esta idea que yo tengo sobre lo que debería de ser editar o lo que debería de ser escribir o lo que debería de publicarse en mi país, yo voy a crear esta editorial, ¿no? O voy a crear este proyecto, voy a crear este catálogo o voy a crear esta colección. Creo que eso es como una de las cosas más lindas que me pude haber llevado en cuestión de siempre estar como en un proceso de reconciliación o redescubrimiento con tus propias pasiones, ¿no? Porque también en una industria tan veloz siempre uno puede caer un poco en, en estrés y en caos y en saturación y sentir que el encanto se esfuma, pero siempre hay una manera de volver a encontrar y replantearse cosas. Pensando en todos los manuscritos que tú has visto y pensando en los manuscritos que se rechazan o los manuscritos que no han avanzado, ¿crees que tenían potencial pero fallaron en cosas que el autor hubiera podido corregir si alguien le hubiera dicho que estaba haciendo mal antes de enviarlo?
A ver, sí creo que pasa muchas veces. Tú tenías una publicación en tu Instagram relacionada a esto hace poco, como de no apresurar las cosas solo como por sacar el deadline o sea, por atender el deadline de alguien más, ¿no? Creo que muchas veces muchos autores pueden pecar de dos cosas. Por una, o sea, querer publicar por publicar, porque sí suele pasar. A veces se ve cuando un libro cuando no había ningún tipo de interés en escribir, sino en estar publicado, es decir, en tener tu nombre en una portada allá afuera, con ello ganar cierto prestigio, ¿no? Creo que ese es un error grandísimo que puede cometer alguien, porque lejos de construir como este prestigio, probablemente por esa prisa y esa ambición de solamente estar publicado por estar publicado, puedes llegar a sacar cualquier cosa y esa cualquier cosa va con tu firma, ¿no? O sea, trae tu nombre ahí. El segundo, ¿por qué quieres publicar donde quieres publicar? Un tercer punto, como la cosa de las tendencias, porque a veces uno puede decir, las novelas de fantasía están de moda o el thriller está de moda o como solamente por estar siguiendo una tendencia de cualquier tipo y querer replicarlo solo por replicarlo cuando no tiene nada que ver, y ahí tú entenderás más por el branding personal, no tiene nada que ver con la figura que eres, ni siquiera con lo que piensas, o sea, porque creo que entonces no encaja para nada y no logras llevar el libro como a puerto, ¿no? Eso he visto en varias novelas, o sea, como que se sienten un poco más causales. Ahora sí, relacionado como a lo que dices, la cosa del tiempo. O sea, creo que hay libros que se notan apresurados, o sea, que se nota que querían ya salir. No era un mal libro, pero que debió de haber pasado un proceso de edición extra y ni siquiera para decir, detengámonos y hay que sumarle más y hay que completar más la historia. Muchas veces lo contrario, o sea, muchas veces a este libro le sobraban 100 páginas y no por cantidad, sino en el sentido de las cosas que podías ir editando y planteando de otra manera, que no tenían sentido y que pudieron dejar una obra mucho más limpia. Entonces, la cuestión del tiempo es importante. Cuida tu trabajo, o sea, no publiques por publicar. Cuida lo que estás haciendo, ten muy claro lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo y luego entonces para qué y para quién y dónde, ¿no? Evidentemente has estudiado todo esto y has analizado qué funciona, qué no, y has aprendido mucho con esta experiencia y nos has dado una cantidad impresionante de conocimiento. Sé que hay mucho más que no alcanzamos a cubrir, si no la entrevista duraría muchísimas horas, pero para las personas que quieren más, para las personas que quieren preparar bien su manuscrito, mejorar su historia y tener la mejor oportunidad posible para aumentar probabilidades de ser publicado, tenemos un anuncio y este año eres parte de Academia de Escritores. Gracias por aceptar sumarte. Yo me pongo a pensar y poder tener una clase con un editor, con una editora, cuando no conocía absolutamente a nadie en la industria, eso hubiera sido invaluable para mí en ese proceso y estoy súper emocionado por esa clase que ya está en el calendario, ya está agendada y lo digo en serio. Creo que tener acceso a lo que tú sabes, eso le va a cambiar el proceso y le va a cambiar la vida a muchas personas dentro de la academia. Muchas gracias, Alfonso, por decir todo esto y por la invitación. A mí también me emociona mucho que ya tengamos esa sesión, porque creo que sí, realmente plantearemos cosas muy interesantes y podremos continuar esta conversación también con quienes estén ahí en vivo para hacer preguntas, para poder rebotar todo el material que estamos preparando, ¿no? Para realmente desarrollar estos manuscritos. Si pudieras viajar en el tiempo y ser la editora de cualquier autor en la historia, ¿a quién elegirías y por qué? ¿Qué libro te hubiera gustado editar? Esa es una excelente pregunta porque siento que todo el tiempo alguien te pregunta qué libro te hubiera gustado escribir, pero no qué libro te hubiera gustado editar. Klaus y Luca de Agatha Christie. Creo que la cantidad de elementos discursivos que tiene, de juegos narrativos que hace en ese libro trilogía, es brutal, brutal. Me gustaría haberlo editado también para poder estar en conversación, ¿no? Con ella. Ya tradujiste a Charles Dickens también. Mi última pregunta, tú que conoces por dentro la industria y que sabes lo difícil que es, pero también lo increíble que es, tú que sabes cuántos manuscritos llegan y también cuántos se rechazan, pero también cuántos se publican, con todo lo que sabes, ¿por qué consideras o por qué crees que sí vale la pena que alguien que esté escuchando esto aún así se atreva a escribir su libro y que aún así se atreva a soñar con verlo algún día publicado y soñar con verlo algún día en una librería? Por una parte, creo que mientras más escribe uno, antes de publicar, mientras más escribe uno, un poco como un músculo, ¿no? Uno va haciéndose más hábil, uno va también encontrando la voz, pero no en este sentido como súper idealizado, sino en un sentido más como de estar leyendo, ver qué hacen las personas que lees y que admiras
ver qué hacen las personas que no te gustan para nada y evitarlo quizá en tu texto y estar realmente explorando, ¿no? O sea, ¿por qué estás creando ese libro? Y creo que lo enriquecedor que puede encontrar uno en ese proceso, en el de escribir y también, por supuesto, publicar, o sea, me refiero en el proceso de creación de un libro cualquiera, es también un proceso de conocimiento personal muy fuerte, tanto qué pienso, en qué creo, en quiénes creo y digamos, eso es una forma de diálogo con otros, pero también como de tus propias habilidades, porque creo que quizá muchas personas luego me comentan, ¿no? O veo que le comentan también a mis autores, como de, yo no podría escribir algo tan largo, ¿no? O yo no podría hacer esto que tú hiciste acá. Y yo pienso que sí, no sé si les tomaría más o menos tiempo llegar ahí, pero creo que se puede, que si estás buscando cómo hacerlo y estás buscando leer mucho, escribir mucho, dialogar con otros autores, dialogar con los textos que estás leyendo, analizándolos, reflexionando tú mismo, escribiendo ensayos sobre aquello mismo que lees, uno de pronto se descubre mucho más hábil con las palabras de lo que creyó que podía ser. Y eso es siempre muy satisfactorio, creo yo. Vero, muchas gracias. Gracias por esta conversación. Gracias por toda tu generosidad al compartir todo esto y gracias por ser mi editora. Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera como escritor. Y no solo porque mejoraste mi libro, sino porque me enseñaste a ver la escritura de una manera completamente diferente. Como mencionamos durante la entrevista, este año Vero es parte de la Academia de Escritores. Va a dar una clase en vivo. Tienes acceso a su clase teórica y práctica junto con un workbook para aplicar lo que enseña y tienes acceso a hacerle preguntas directamente. Dentro del programa yo te enseño el método completo para planear tu libro capítulo por capítulo, toda la estructura antes de empezar a escribirlo. Te enseño cómo seleccionar y cómo crecer tu idea, cómo convertirla en un outline y cómo empezar y cómo terminar un manuscrito y todas las maneras de publicarlo una vez que ya esté listo. También tenemos una psicóloga dentro del programa porque escribir un libro no es solo un trabajo creativo, también es un trabajo personal y puede haber bloqueos, puede haber miedos. Hay momentos en los que tu propia mente te va a decir que no puedes o que no es el momento o que quién eres tú para hacer esto, que nadie lo va a leer. Y ese trabajo interno es tan importante como el trabajo de escritura, porque lo que resuelves por dentro siempre se refleja en lo que tú creas por fuera. Y este año, además de todo eso, tienes acceso a Vero. Tienes acceso directo a la perspectiva de una editora que vive esto todos los días y que sabe qué errores cometen los autores antes de enviar su manuscrito, que sabe qué busca una editorial cuando abre tu archivo. Esta es la tercera edición anual de la Academia y la única de este año. Las inscripciones abren el 2 de marzo solamente para quienes estén en la lista de espera. Solamente tenemos una semana de inscripciones y las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal de colección gratis. El link está en la descripción del episodio. Vero, gracias por todo. Muchas gracias a ti, Alfonso. En verdad aprecio el espacio y bueno, seguir trabajando contigo. Nos vemos en la academia. Nos vemos en la Academia.